Imagina por un momento llegar a una ciudad donde de repente todas las puertas están cerradas con llave. Vale, me lo imagino. Y cada vez que intentas entrar, yo que sé, a un edificio público, a tu puesto de trabajo, o quieres matricularte en una escuela, te dicen que el problema es tuyo, que tu llave personal es la que está defectuosa. O sea, que asumes una culpa que en realidad no es tuya. Exacto, porque la realidad es otra muy distinta. Sin avisar a nadie, alguien decidió cambiar todas las cerraduras de esa ciudad para que funcionen pura y exclusivamente con un tipo muy específico de llave. Claro, es una metáfora muy visual. Pues esa sensación, la de quedarse frente a una puerta cerrada asumiendo que tú eres el problema, es la realidad que ha definido históricamente a millones de personas. Y para aterrizar esto en cifras concretas, según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Madre mía, es una cifra enorme. Y va en aumento, debido al envejecimiento demográfico y a que la esperanza de vida es mayor. Al final es una realidad que nos va a tocar directa o indirectamente a casi todos. Y fíjate que esa imagen que dabas de las cerraduras cambiadas ilustra perfectamente el núcleo de lo que vamos a desgranar en nuestro análisis a fondo de hoy. Eso es. Porque durante siglos la sociedad ha estado obsesionada con intentar, por así decirlo, limar o arreglar las llaves de las personas. Sí, para que encajen a la fuerza. Totalmente. Sin embargo, el paradigma actual, que está respaldado por la Organización Mundial de la Salud y la famosa CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, da un giro radical a todo este enfoque. Un cambio de reglas. Así es. La discapacidad ya no se define como un déficit biológico o un problema individual. Se entiende estrictamente como el resultado de una interacción. O sea, el choque entre la persona y el entorno. Exacto. Es el choque entre una condición de salud y un entorno, ya sea físico, comunicativo o social, que está literalmente plagado de barreras. Y ese choque es justo lo que vamos a explorar hoy. Vamos a meternos de lleno a diseccionar los conceptos clave de lo que, en el ámbito de la integración social, se conoce como el tema 60. Un tema fundamental, desde luego. Sí, es el marco conceptual sobre las discapacidades sensoriales y la autonomía. Y nuestra misión hoy no es solo repasar un temario académico, sino entender los engranajes de verdad. Comprender el porqué. Claro. ¿Por qué la sociedad lleva siglos equivocándose de enfoque? ¿Cómo funcionan las herramientas de intervención? Y bueno, ¿qué pasa cuando el entorno por fin se adapta? Eso es clave. Así que, a ver, si asumimos que es el entorno el que discapacita, mi primera gran duda es, ¿cómo diablos hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de algo tan, no sé, tan evidente? Pues porque el peso de la historia es tremendo. La forma en la que conceptualizamos la discapacidad no ha sido un camino recto, ni mucho menos. Ha sido una evolución pasando por varios modelos sociológicos. Me imagino que los primeros no serían muy amables. En absoluto. Empezamos en un punto francamente oscuro, que es el modelo de prescindencia. Prescindencia, de prescindir. Exacto. En la antigüedad, y bueno, durante gran parte de la historia, a la discapacidad se le otorgaba un origen sobrenatural o divino o kármico. Madre mía. Sí, la premisa que había debajo de todo esto era de una crueldad absoluta. Se creía que las personas que presentaban alguna divergencia funcional simplemente carecían de utilidad social. O sea que no servían para nada al grupo. Tristemente así era. El sistema, de forma literal, prescindía de ellas. Y esto a menudo se hacía mediante la exclusión total o con institucionalizaciones forzosas, encerrándolos, vaya. Es decir, una exclusión que estaba validada por la pura superstición y por una economía de subsistencia muy dura. Eso es. Y entiendo que luego, con la llegada de la Ilustración y el avance de la medicina moderna, esto cambia. Pero me imagino que el enfoque seguiría estando en arreglar a la persona, ¿no? Ahí le has dado. Ahí es cuando entramos en el modelo médico rehabilitador. Vale. Es un avance innegable, claro, porque la ciencia desplaza la superstición. Pero el foco sigue anclado en el individuo. El individuo es el problema. Exacto. El problema lo tiene en la persona y la intervención es un proceso clínico que está destinado a curar, compensar o rehabilitar, todo para alcanzar un supuesto estándar de normalidad. Ya, claro. El objetivo supremo era normalizar al individuo, para que pudiera, con muchísimo esfuerzo, encajar en esa ciudad con las cerraduras cambiadas que mencionabas antes. A ver, traduzcamos esto a un entorno que cualquiera de quienes nos escuchan maneja hoy en día.
A ver, cuéntame. Es como si una superempresa tecnológica desarrolla un sistema operativo increíble, ¿vale? Pero que solo funciona en un modelo muy específico de teléfono móvil. Vale, te sigo. Y cuando los usuarios de otras marcas intentan instalarlo y el teléfono se bloquea, la empresa, en lugar de arreglar el software, culpa al hardware del usuario. Totalmente. Y le exige que, yo qué sé, que desmonte su móvil, que le suelde piezas nuevas, en lugar de simplemente programar un código que sea compatible con varios dispositivos. Es una analogía perfecta. Esa es exactamente la trampa lógica en la que caíamos. El sistema asumía que el diseño por defecto era el correcto y cualquier desviación, pues era un fallo del usuario. Claro. Y la ruptura con esa idea es lo que nos lleva al tercer modelo, el modelo social. Este es el gran punto de inflexión. El cambio de paradigma real. Sí. Y lo más interesante aquí es el origen. Fíjate que no surja de congresos médicos ni de despachos políticos, sino de las trincheras del activismo. Ah, qué interesante. Fueron los propios movimientos de personas con discapacidad, allá por los años 60 y 70, quienes plantearon de forma tajante que la discapacidad real reside en el entorno. No en sus cuerpos. Exacto. Y aquí es donde nacen conceptos que hoy damos por sentados, como el diseño universal o la filosofía de vida independiente. Pero espera, me surge una duda aquí. Si este modelo social dice que el problema exclusivo es el entorno y sus barreras, Sí. ¿no exime eso a la medicina de su papel? Es decir, a ver, si una condición de salud te genera un dolor crónico, ¿arreglar la rampa de la calle no te quita el dolor? Es una crítica muy válida y de hecho es algo que a menudo se le recrimina a las versiones más puristas del modelo social. Ya, tiene sentido. Por eso la evolución no se quedó ahí, continuó hacia el modelo de la diversidad funcional. Este cuarto enfoque no niega la realidad biológica, pero elimina por completo la connotación de anomalía. Ah, vale. O sea, no es algo anómalo. Exacto. Plantea que la diversidad humana es un valor intrínseco, no un error del sistema que haya que borrar. Ya veo. Y para responder a tu punto sobre las necesidades tangibles y reales de las personas, surge un quinto modelo, propuesto por investigadores como Miguel Ángel Verdugo. Es el modelo operativo de calidad de vida y apoyos. Lo que se conoce como MoCA. Eso es, el modelo MoCA. ¿Y qué aporta exactamente el MoCA a la ecuación? Porque, a ver, calidad de vida suena a un concepto extremadamente subjetivo. Sí que lo es. O sea, lo que es calidad de vida para mí puede ser levantarte a las 12 y para otra persona puede ser algo súper distinto. Pues precisamente por asumir esa subjetividad es revolucionario. El modelo MoCA coge esa subjetividad y la convierte en su base operativa. Qué bueno. Argumenta que la persona tiene que ser la directora absoluta de su propia existencia. Toma las riendas. Exacto. Pasa de ser un simple sujeto de cuidados, alguien a quien, digamos, lavar, alimentar y proteger de forma puramente pasiva, a ser un ciudadano de pleno derecho con capacidad de agencia. ¿Y esto en el día a día cómo se materializa? Pues a través de figuras clave como el asistente personal. Que, ojo, un asistente no es alguien que decide por ti. No es un tutor. Para nada. Es alguien que te presta sus manos o sus ojos para que tú y solo tú ejecutes tus propias decisiones. O sea, desde algo básico hasta algo vital. Claro, desde elegir qué ropa te quieres poner esa mañana, hasta en qué empresa quieres buscar trabajo o a qué partido político vas a votar. Vale, entendido el marco teórico, me interesa muchísimo que bajemos a la experiencia física. Porque cuando analizamos las discapacidades sensoriales, solemos quedarnos muy en la superficie, ¿no? En el no ver o el no oír. Es nuevo más común, sí. Pero los documentos muestran que hay una mecánica psicológica detrás de esto muchísimo más compleja. Sin duda la hay. A ver, cuando hablamos de diversidad funcional auditiva, por ejemplo, tendemos a pensar siempre en la sordera profunda. Claro, el canal auditivo cerrado. Exacto, donde se suele recurrir a la lengua de signos. Pero la realidad es que una gran parte de la población tiene hipoacusia. Que es una pérdida parcial. Eso es. Y el impacto aquí no es solo tener que subir el volumen del televisor en casa. Imagina el coste cognitivo y el agotamiento mental brutal que supone estar en una reunión de trabajo o en una cena familiar. Intentando descifrar qué dicen. Exacto, intentando constantemente rellenar los huecos de las palabras que no has llegado a escuchar bien. Claro, el cerebro va a 1000 por hora. Va a 1000 por hora y el resultado a largo plazo es como un muro invisible. Afecta muchísimo a la comprensión de los matices emocionales y merma enormemente el sentimiento de pertenencia grupal. Ya, te vas alejando. La persona tiende a aislarse, claro, porque participar de la conversación requiere un esfuerzo desproporcionado. Claro, al final el aislamiento no viene de no oír el ruido del tráfico,
Viene de, joder, perderte las bromas, los susurros, toda esa información informal que te conecta con la tribu, ¿no? Exactamente. Y con la visión asumo que pasa algo similar. Con la diversidad funcional visual, que abarca desde la ceguera total hasta la baja visión severa, la barrera principal es el acceso a la información y, por supuesto, la autonomía en la movilidad. Poder moverte por la ciudad. Eso es. Pero hay un mito muy persistente que la investigación se ha encargado de desmontar de forma categórica, y es súper importante recalcarlo. A ver, No existe ningún tipo de límite en el desarrollo cognitivo por la falta de visión. fíjate. Ninguno. Con los apoyos adecuados, ya sea el sistema Braille o un software de lectura de pantalla, el procesamiento intelectual es idéntico. Claro, el cerebro funciona igual. Exacto. El reto es adaptar la interfaz del mundo, por así decirlo, no la capacidad mental del individuo. Y aquí es donde, al adentrarnos en la sensorialidad en este tema 60, encontramos algo que rara vez se debate en la calle. Sí, solemos olvidar otros sentidos. Casi siempre nos detenemos en la vista y el oído, pero los documentos técnicos ahondan muchísimo en las deficiencias olfativas. Un tema crítico, sí. Hablamos de la hiposmía, que es la reducción del olfato, y la anosmia, que es la incapacidad total. Y ojo, no estamos hablando de la anécdota triste de «ay, no puedo oler el café por la mañana». En absoluto. Es que es una cuestión de seguridad vital y expone clarísimamente cómo diseñamos nuestros entornos. Totalmente. Una persona con anosmia literalmente no puede detectar si hay un escape de gas butano en su cocina. Madre mía, imagínate. O si hay, yo qué sé, un cortocircuito quemando un cable en la habitación de al lado. Es una dependencia fisiológica enorme del entorno donde tu propio cuerpo no te avisa del peligro inminente. Te deja totalmente expuesto. Claro, y esto nos obliga a pensar en alternativas, como detectores de humo que sean visuales o alarmas que vibren. ¿Y qué pasa con el tacto y el gusto? Pues con la discapacidad táctil podemos encontrar dos extremos. Por un lado, la hiposensibilidad, donde hay un riesgo evidente de sufrir quemaduras o cortes severos simplemente porque no hay dolor que te avise. Claro, no retiras la mano del fuego. Exacto. Y por otro lado está la hipersensibilidad, donde roces que para ti o para mí son normales, para ellos son dolorosos. Qué complejo. Y las alteraciones gustativas también limitan cosas básicas, como la detección de alimentos en mal estado. Ostras, claro. Te comes algo caducado y ni te enteras. Así es. Y toda esta realidad sensorial, fíjate, cambia drásticamente sus consecuencias dependiendo de la etapa del ciclo vital en la que se encuentre la persona. O sea que las barreras mutan. Las barreras no son estáticas en absoluto, mutan con la edad. Pues si analizamos este ciclo, tiene todo el sentido del mundo. Empecemos, por ejemplo, por la adolescencia. Ya te digo. Una etapa complicada para todos. Ya te digo. En el instituto, el epicentro de tu existencia no es aprobar matemáticas. El epicentro es la construcción de tu identidad y, sobre todo, la validación de tus iguales. Sentir que encajas. Claro. Si tienes una discapacidad sensorial en esa etapa y tu entorno no está adaptado, ostras, el golpe a la autoestima tiene que ser brutal. Es que es un choque frontal. La falta de intérpretes de lengua de signos en un aula o no tener materiales accesibles no impacta solo en tu expediente académico, que también. Claro, vamos allá de las notas. Crea un escenario donde el adolescente se percibe a sí mismo como una carga o como el rarito, el diferente. Y todo esto en el momento exacto en el que su cerebro está literalmente desesperado por encajar en el grupo. ¡Qué duro! Y al dar el salto a la madurez, la barrera vuelve a mutar. A menudo la gente piensa en la accesibilidad para adultos como construir rampas o poner estas baldositas podotáctiles en los pasos de cebra. Que son necesarias, ojo. Sí, la movilidad es un derecho innegable. Pero el verdadero campo de batalla sistémico en la madurez es el acceso al mercado laboral. Así es. Porque al final, el empleo no es solo una transacción de tiempo por dinero. No, no lo es. El trabajo es un vertebrador social enorme. Es el lugar donde consolidas redes de contactos, donde aportas un valor tangible a la sociedad. Y donde consigues la pasta, claro. Exacto, donde asientas la independencia económica que te permite ejercer la autonomía de la que hablábamos antes con el modelo MOCA. Todo cuadra. Sin un acceso igualitario a los sistemas de comunicación y al empleo, el riesgo de exclusión social se dispara por las nubes, lo cual inevitablemente nos lleva a la senectud, a la vejez. Y con el envejecimiento demográfico actual, la pérdida visual y auditiva es una realidad casi estadística para la gran mayoría.
¿Es ley de vida? Y en esta etapa el reto ya no es tanto la identidad adolescente o conseguir empleo, sino evitar que tu mundo se encoja. Eso es fundamental. Prevenir ese aislamiento social que devasta la salud mental de los mayores, garantizando que el entorno de repente no te encierne en tu propia casa. Y frente a todo este ciclo vital, la gran pregunta que surge es ¿cómo responde el sistema? Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo se interviene socialmente para que ninguna de estas barreras sea definitiva? Ajá. Pues la intervención social profesional es compleja y, siguiendo toda esta filosofía actual, siempre debe estar centrada en la persona. Quería que será medida. Sí. Y comienza con la prevención y la detección temprana desde la infancia. Pero, ojo, también incluye el apoyo a las familias. Esto es vital. Hay programas de respiro familiar que son absolutamente fundamentales, porque cuidar a alguien que requiere grandes apoyos produce un desgaste físico y emocional tremendo. Es que si el cuidador principal colapsa... Si el cuidador colapsa, todo el sistema de apoyo se viene abajo. Entiendo. Y entiendo que hay líneas de intervención en inclusión educativa y laboral. Pero hay un escollo técnico en los documentos que me fascina. A ver, dime. Si el problema central, especialmente en casos de pluridiscapacidad o sordoceguera, es la comunicación oral o escrita convencional, ¿cómo construyes el puente? ¿Cómo te comunicas? Pues a través de los SAC, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Vale, los famosos SAC. Y aquí es crucial entender una división técnica muy precisa. ¿Qué se hace? Hablamos de los sistemas sin ayuda frente a los sistemas con ayuda. Vale, detengámonos aquí un segundo. Porque esto de sin ayuda me parece un poco contraintuitivo, la verdad. A ver, es normal que lo parezca al principio. Porque, por ejemplo, la lengua de signos española se clasifica como un sistema sin ayuda. Así es. Pero si alguien utiliza un tablero de madera con símbolos dibujados, se considera con ayuda. A primera vista los signos te ayudan mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esta distinción tan específica? Pues la clave conceptual aquí radica en la dependencia de un soporte externo, un soporte que es ajeno al propio cuerpo. Ah, amigo, el cuerpo. Claro, en un sistema sin ayuda, el emisor solo necesita su propio cuerpo físico para comunicarse. Sus manos, su expresión facial, cómo se sitúa en el espacio. Todo eso conforma el sistema. Exacto. Por eso la lengua de signos es sin ayuda. Igual que el sistema bimodal, que mezcla el habla oral con signos simultáneos para facilitar la comprensión. Ya. O la dactilología, que básicamente es deletrear palabras en el aire con los dedos. En todos estos casos, tienes una autonomía corporal total. Vale, ya lo pillo. La diferencia está en la herramienta física. Aprender lengua de signos obviamente exige una memoria y una destreza motriz altísima. Desde luego. Pero una vez que la tienes en la cabeza y en las manos, no dependes de que un dispositivo tenga batería o de, postras, no olvidarte el tablero en casa. Exactamente. Esa es la gran diferencia. En cambio, los sistemas con ayuda requieren obligatoriamente una herramienta, ya sea un objeto físico, un papel o un software en una tablet. Te atan un poco a lo material. Sí, pueden exigir menos destreza física o menos memoria a largo plazo que aprender todo un idioma con las manos, pero te atan al dispositivo. Claro. Y aquí es donde entran los sistemas pictográficos, donde señalas dibujos, o sistemas mucho más complejos como el sistema Bliss. Mira, el sistema Bliss me parece siempre una absoluta genialidad del diseño humano. Porque no son solo dibujitos de una casa o un perro, ¿verdad? Que va, el Bliss no son simples dibujos, es un sistema logográfico sofisticadísimo. Utiliza formas geométricas básicas que representan conceptos abstractos. Es como un idioma visual puro. Sí, y lo brillante es que al combinar símbolos básicos puedes crear significados totalmente nuevos. Por ejemplo, si combinas el símbolo geométrico de agua y el símbolo de cielo, creas el concepto de lluvia. Ostras, qué elegante. Es precioso, sí, y permite una riqueza expresiva enorme para personas que, por la razón que sea, no pueden usar el lenguaje oral ni aprender a leer el alfabeto convencional. ¡Qué pasada! Y, por supuesto, dentro de los sistemas con ayuda, tenemos a los lenguajes codificados clásicos, como el Braille. Y aquí es donde la tecnología ha cambiado las reglas del juego por completo. Porque la gente piensa en el braille y piensa en pasar los dedos por un papel grueso perforado, en un libro enorme. Y eso sigue existiendo. Pero hemos ido mucho más allá. Ya te digo, estamos hablando de las líneas braille actualizables, que se conectan por Bluetooth a ordenadores o teléfonos móviles. Son una maravilla. Son dispositivos increíbles que, mediante impulsos eléctricos, hacen subir y bajar unos pequeños vástagos de plástico bajo los dedos del usuario en tiempo real. Es como magia tecnológica. Totalmente.
permitiéndole leer una página web entera o, yo qué sé, un mensaje de WhatsApp a la velocidad de la luz. Es que te cambia la vida. Y fíjate que el epicentro en España, que se dedica a evaluar, estandarizar y sobre todo impulsar el acceso a toda esta tecnología, es el CEAPAT. ¿El CEAPAT? Sí, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Que no es una tiendecita, vamos. Para nada. No es una simple tienda de productos ortopédicos. Es un organismo potente de la administración pública. Ellos investigan, fomentan normativas de accesibilidad urbana, validan catálogos de tecnología. O sea, aseguran que llegue a la calle. Exacto, aseguran que la innovación tecnológica sirva realmente a la autonomía real de las personas y no se quede acumulando polvo en un prototipo de laboratorio. Pero claro, conseguir que un ayuntamiento instale semáforos sonoros o que la sanidad pública financie una línea braille, que no son baratas, ¿eh? Eso no ocurre por arte de magia. Desde luego que no. Detrás de todos estos avances hay una red inmensa de organizaciones, lo que llamamos el tercer sector, y llevan décadas ejerciendo una presión legislativa implacable. No hablamos de caridad aquí. No. Hablamos de lobby político puro y duro y defensa de derechos fundamentales. Absolutamente. Y hay que decir que el ecosistema asociativo en España es uno de los más fuertes de toda Europa. Sí, somos pioneros en esto. La punta de lanza legislativa es el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Son los que dan la cara arriba. Sí, es la gran plataforma que aglutina a todas las entidades para poder sentarse y negociar directamente con el gobierno de turno. Claro, hacen presión conjunta. Y gracias a la presión del CERMI hemos visto avances históricos, como por ejemplo adaptar la normativa española a la Convención de la ONU o la creación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal del año 2006. La que todo el mundo conoce como la famosa Ley de Dependencia. Esa misma. Y bajo ese gran paraguas del CERMI, pues operan gigantes que todos conocemos, como la ONCE, que, a ver, más allá del cupón que la gente compra en la calle, es un motor brutal de inserción sociolaboral. Hace una labor inmensa. Y de apoyo educativo en las aulas para personas con ceguera o deficiencia visual. La ONCE tiene un modelo de autonomía financiera que es casi único en el mundo, y eso es lo que le permite mantener servicios rehabilitadores de primerísimo nivel. Son un referente, vamos. Totalmente, pero el mapa asociativo es inmenso. También tenemos a Plena Inclusión, por ejemplo. ¿Ellos a quién representan? Representan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y están ahí luchando por el derecho a que tomen sus propias decisiones y luchando contra las incapacitaciones legales abusivas. Qué importante. Y también está la Confederación Salud Mental España, cuya principal batalla es desmontar el tremendo estigma social que rodea el sufrimiento psíquico. Claro que eso también es invisible. Totalmente. Y no nos olvidemos de entidades transversales como Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Que entran cuando la cosa se pone aún más dura. Exacto. Intervienen cuando la discapacidad se cruza con situaciones de pobreza extrema o un estatus de refugio, cuando hay una vulnerabilidad económica brutal. Bueno, y ahora la gran pregunta final. Hemos hablado de leyes, de sociología, de psicología. ¿Cómo integramos todo este conocimiento en el tejido real de nuestra sociedad? Formando a la gente. Exacto, porque hay profesionales que se forman específicamente para esto. El ámbito académico recoge toda esta teoría y la aterriza, por ejemplo, en el módulo de promoción de la autonomía personal. Sí, dentro del ciclo formativo de grado superior en integración social. Eso es. Pues ese es justamente el terreno donde la teoría se vuelve acción. El objetivo didáctico de este módulo, para los futuros integradores sociales, es enseñarles a diseñar e implementar los planes de atención individualizada. O planes de vida independiente. Exacto, basándose en normativas súper concretas, como el Real Decreto 1074-2012. Se trata de programar e implementar estrategias desde el respeto y creando entornos seguros. Y hay una aplicación práctica de todo esto que, desde mi punto de vista, cambia las reglas del juego. A ver. Estamos enseñando a una nueva generación de profesionales sociocomunitarios a abandonar de una vez por todas la visión paternalista. Fundamental. El usuario ya no es un pobrecito paciente al que hay que dirigir. El profesional aprende a ser un apoyo técnico, no. Un facilitador que te diseña estrategias comunicativas o te adapta a entornos físicos. Pero dejando el control a la persona. Exacto. Dejando que el volante de esa vida lo lleve siempre la persona con diversidad funcional. Y esa es verdaderamente la culminación de todo el viaje conceptual que hemos hecho. Y fíjate de dónde venimos. ¿Ya ves?
Empezamos en la antigüedad prescribiendo y deshaciéndonos de las personas, pasamos por intentar arreglarlas médicamente en los hospitales hasta llegar a este punto, un punto donde comprendemos que la discapacidad es simplemente una variable más de la diversidad humana. Una característica más. Eso es, una forma diferente de estar en el mundo que solo se vuelve discapacitante cuando nosotros, como sociedad, decidimos mantener en pie las barreras comunicativas, físicas o de actitud. Nos hemos dado cuenta al final de que la solución no era forzar a la persona para que encaje en el molde estrecho del mundo, No. sino exigirle al mundo que sea lo suficientemente flexible y ancho para albergar todas las formas posibles de habitarlo. Qué bien dicho. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para quienes nos acompañan hoy al otro lado del audio. Adelante con ello. Una idea para que podáis observar vuestro propio entorno esta misma semana. A ver, si aceptamos que son las barreras del entorno las que realmente generan la exclusión, podemos preguntarnos, ¿cuántas barreras invisibles existen en los procesos de selección de nuestra propia empresa? ¿O en el diseño de nuestras calles? ¿O en la forma en que comunicamos información en nuestros espacios públicos sin darnos cuenta? Es para pensarlo, desde luego. Identificar esas barreras es siempre el primer paso. Porque, al final del día, las cerraduras de esta ciudad las pusimos nosotros, y está en nuestras manos cambiarlas de nuevo para que, esta vez sí, sirvan para absolutamente todas las llaves.